Día tras día, Tuna seguía decidida a mantener la distancia con Alex. Se volcaba en el trabajo en la granja sin parar de sembrar, cuidar al rebaño de ovejas, recoger verduras, como si al trabajar mucho hasta el agotamiento, el dolor en su corazón pudiera dejar de doler. Sin embargo, cuanto más intentaba evitarlo, más la perseguía la sombra de Alex. Alex, en cambio, era distinto. Parecía un hombre intentando resistir entre dos tormentas. Por un lado, su corazón que anhelaba tomar la mano de la mujer que amaba. Por el otro, la dura presión de su madre que jamás aceptaría a Tuna. Estaba exhausto, cansado, pero se negaba a rendirse. Cada día que pasaba, la desesperanza lo consumía más al ver cómo ella lo evitaba en silencio. En algunas tardes, Alex se acercaba a la granja, observando desde lejos la figura de Na, encorvada bajo el sol. Quería acercarse a pronunciar su nombre, pero la mirada fría y el silencio de ella lo detenían. Al volver a casa, solo le quedaba encerrarse en su habitación oscura, devorando la nostalgia como un suplicio. Aquella noche, cuando todos dormían, Alex se sentó junto a la ventana. El cielo nocturno estaba cubierto de estrellas, pero su corazón vacío. Los recuerdos regresaban la sonrisa de Na en las tardes del campo, su mano apoyada suavemente en la de él, la mirada llena de confianza de otros días. Ya no podía soportarlo más. Con manos temblorosas, Alex encendió el teléfono. Escribió, borró, volvió a escribir. Finalmente envió un mensaje corto, pero cargado con todo su corazón. Na, te extraño. Por favor, no te alejes de mí. En otro lugar, Tuna acababa de cerrar la puerta de su habitación tras un largo día. De repente la pantalla del teléfono brilló sobre la mesa. Dudó un instante y luego lo tomó. El mensaje apareció cada palabra como un cuchillo que atravesaba su corazón herido. Su corazón temblaba. Quería pulsar el botón de llamada, correr hacia él. Pero enseguida la imagen severa de la madre de Alex apareció en su mente. Las palabras frías de rechazo aún resonaban en sus oídos. Sabía que si seguía adelante, ese camino solo traería lágrimas. Las lágrimas de Na cayeron sobre la pantalla del teléfono. Se mordió los labios, apagó el aparato y dejó que aquella pequeña luz se extinguiera en la oscuridad. Pero su corazón, por mucho que lo intentara, no podía dejar de latir con fuerza al recordarlo. Afuera el viento nocturno soplaba, trayendo el aroma de los campos. En el cielo, las estrellas brillaban como testigos de un amor silencioso y cruel entre dos personas. Uno quería aferrarse, el otro se veía obligado a soltar. Y en lo más profundo de ambos, había una súplica callada por un milagro que pudieran encontrarse pese a todo. A la mañana siguiente, Alex permanecía en silencio frente a la mesa del desayuno, con la mirada perdida en la taza de café humeante. Su madre, una mujer severa y poderosa, lo observaba con ojos llenos de control. Alex, deja de pensar en esa muchacha. ¿Qué puede darte una simple campesina?, dijo con frialdad. Alex apretó los puños. Su corazón quería gritar que Tuna lo era todo para él, pero su razón estaba atada a los años de obediencia y disciplina bajo la sombra de su madre. Estaba acostumbrado a seguir órdenes, a aceptar la imposición, pero esta vez era diferente. Recordó el rostro empapado en lágrimas de Na la última vez que se vieron. Recordó aquellas manos ásperas, pero cálidas, que un día lo sostuvieron. Sabía bien que si la perdía, jamás volvería a encontrar la felicidad en su vida. Por la tarde, Alex condujo hasta la granja. El camino familiar le pareció más largo que nunca. Al ver a Tuna arrastrando un cubo de agua, su corazón se encogió. Bajó del coche y la llamó suavemente. Ella se sobresaltó y se giró.
El rostro demacrado de Alex, marcado por noches sin dormir, la hizo vacilar. Pero enseguida apartó la mirada e intentó entrar en la casa. Na, por favor, detente. Alex corrió hacia ella y le tomó la mano. No puedo soportarlo más. He intentado olvidarte, pero no puedo. Tuna temblaba aunque su mirada seguía firme. Alex, te lo ruego. No compliquemos más las cosas. Tu madre jamás me aceptará. No quiero que pierdas a tu familia por mi culpa. Sus palabras fueron como un cuchillo en su pecho. Alex apretó más fuerte su mano con la voz quebrada. Ya lo he pensado bien. Si tengo que elegir entre una vida cómoda sin ti y una vida sencilla pero contigo a mi lado, prefiero lo segundo. Tuna quedó paralizada. Por primera vez vio en sus ojos un brillo de determinación absoluta. Pero, ¿y tu madre?, susurró con la voz entrecortada. Alex la miró fijamente con una determinación férrea. La enfrentaré. Le diré claramente que eres la única elección de mi vida. Aunque se enfade, aunque me rechace, no me arrepentiré. Las lágrimas de Tuna comenzaron a caer sin control. Quería lanzarse a sus brazos, pero al mismo tiempo temía la tormenta que los esperaba. Alex la estrechó con ternura contra su pecho, murmurando: «No te permitiré huir más. Esta vez, yo seré quien proteja lo nuestro». Afuera el sol se ocultaba lentamente tras las montañas, tiñendo el cielo de un rojo ardiente. El viento de la tarde traía el aroma del pasto fresco, como testigo del juramento firme de Alex. Tuna apoyó el rostro en su pecho, escuchando el latido acelerado de su corazón. En ese instante, comprendió, aunque el camino que les esperaba estuviera lleno de espinas, si tenía a Alex a su lado, ya no estaría sola. Una mañana tranquila, Na respiró hondo y decidió entrar en la lujosa mansión de la familia de Alex. Su corazón latía con fuerza en el pecho, pero sus ojos reflejaban una firme determinación. Sabía que si quería seguir adelante en ese camino, debía enfrentarse directamente a la madre de él, la señora Fuong. La señora Fuong estaba sentada con porte elegante en la sala, irradiando autoridad y frialdad. Al ver aparecer a Na en su mirada, se asomó un destello de desprecio, aunque pronto lo escondió tras el gesto imperturbable que la caracterizaba. Na inclinó la cabeza y con voz respetuosa pero firme dijo: «Sé que no le agrado, señora. Incluso en sus ojos no soy nada en comparación con Alex. Pero los sentimientos que tengo por él son verdaderos. Jamás he fingido. Si de verdad no soy digna, me retiraré. Pero le ruego que me dé la oportunidad de demostrarlo». El silencio llenó la sala, pesado y sofocante. La señora Fuong levantó la vista y observó a Na. En sus ojos no vio súplica débil, sino una fe silenciosa, un coraje que la sorprendió. No respondió de inmediato. Dejó que aquellas palabras resonaran en su mente. En lo profundo de su corazón, las murallas que había levantado durante años comenzaron a tambalearse. Recordó aquella tarde de lluvia torrencial, unos días atrás. Ese día, Alex se había marchado de casa. Cuando los sirvientes le avisaron que había ido a la granja, ella lo siguió bajo la tormenta. Y allí, ante sus ojos, se grabó una escena imposible de olvidar. Alex estaba frente a Na, empapado de pies a cabeza, con el rostro pálido, pero con los ojos ardiendo de pasión. Su voz era ronca, quebrada por el frío y el dolor. «Na, no puedo perderte. Si no me crees, mírame a los ojos. Verás que todo es real». Na retrocedió temblando. Sus ojos se llenaron de lágrimas mezcladas con la lluvia. Murmuró con voz entrecortada: «No me hagas esto. No soy digna de ti». Alex le tomó la mano con fuerza, apretándola con desesperación. «¿Quién dice que no lo eres? Para mí lo eres todo. Aunque mi madre se oponga, aunque el mundo entero nos dé la espalda,
Yo siempre te elegiré a ti. Un relámpago desgarró el cielo y el trueno retumbó con fuerza, como si partiera el universo en dos. La tormenta de afuera se confundía con la tormenta de sus corazones. Y en medio de ese caos, el amor brillaba crudo, real e indomable. La señora Fuong, escondida entre la lluvia, lo había visto todo. Por primera vez, observó la mirada desesperada de su hijo. Ya no era la mirada del niño obediente, que siempre había seguido sus órdenes, sino la de un hombre dispuesto a sacrificarlo todo por amor. Dentro de ella, algo se estremeció. Una voz interior susurró: quizás he sido demasiado severa. El amor no se mide con dinero ni estatus. ¿Por qué quiero arrebatarle su única felicidad? Sin embargo, cerró los ojos y reprimió la emoción que amenazaba con quebrarla. Había vivido demasiado tiempo bajo la sombra del orgullo y las apariencias. No podía ceder tan fácilmente. De vuelta al presente frente a Na, que se inclinaba respetuosamente, la señora Fuong guardó un largo silencio. Sus ojos reflejaban dureza y al mismo tiempo fragilidad. Finalmente habló con voz pausada, ya sin la dureza habitual. Necesito tiempo. Na levantó la cabeza y la miró fijamente. En esa mirada alcanzó a ver una grieta en el muro que parecía infranqueable. Si tenía paciencia y suficiente sinceridad, tal vez un día lograría ganarse la aceptación. Afuera, el cielo se despejaba. Rayos de sol tímidos atravesaban las nubes trayendo un soplo de esperanza. El corazón de Na latió con fuerza. El camino aún era largo y difícil, pero al menos ya no tendría que recorrerlo sola. Tras días de malentendidos y heridas, finalmente, Na aceptó escuchar todas las explicaciones de Alex. Ella permanecía sentada en silencio bajo el alero de la casa, con los ojos enrojecidos por el llanto, mientras él le sujetaba la mano con firmeza y le contaba palabra por palabra todo lo que había callado. Sus frases no eran adornadas ni excusas vacías, sino verdades nacidas de lo más hondo de su corazón. El corazón de Na comenzó a ablandarse. ¿Cuántas veces había querido darle la espalda? ¿Cuántas veces se había convencido de no ser digna? Pero aquellos ojos llenos de amor y dolor sincero, le impedían seguir negando. Temblando susurró: confiaré en ti una última vez. Pero esta vez, Alex, por favor, no me hagas arrepentirme. Alex tomó ambas manos de Na y las llevó a su pecho. Su voz se quebró como un juramento. Te lo prometo. No importa cuántas tormentas nos esperen, nunca soltaré tu mano. En ese instante, una nueva puerta se abrió en sus corazones. El miedo y las dudas se disiparon, dando paso a la fe y la determinación. Decidieron caminar juntos, sin importar los obstáculos que aguardaran más adelante. A lo lejos, Mai observaba en silencio cómo sus manos se entrelazaban. Su corazón se estremecía con un dolor agudo, como agujas clavándose una y otra vez. Hubo un tiempo en que ella soñó con ser la que estuviera junto a Alex, creyendo que la paciencia bastaría para ganarse su amor. Pero todo había sido una ilusión. Las lágrimas rodaron silenciosas por su rostro, mezclándose con la llovizna que aún caía. Y sin embargo, sus labios dibujaron una sonrisa suave. Comprendió que el amor no se puede forzar. Y si realmente amaba a Alex, debía aprender a soltarlo para que fuera feliz. Se acercó despacio y con voz leve como el viento dijo: Alex, te deseo felicidad. Alex quedó sorprendido un instante, miró a Mai con gratitud y asintió. Aquellas palabras eran para él una liberación, una confirmación de que la amistad aún podía permanecer a pesar de todo. Mientras tanto, la señora Fuong
se encontraba bajo el alero con la mirada perdida en los campos lejanos. Desde el día en que su hijo eligió a Na, con tanta firmeza, había guardado silencio, observando y reflexionando. No había pronunciado palabras de aceptación, pero en sus ojos ya no había dureza, sino un brillo más suave como nubes, que poco a poco se desvanecen para dejar pasar la luz. En su interior, el orgullo aún persistía, pero se mezclaba con una emoción inesperada al ver a su hijo sonreír después de tanto sufrimiento. No habló, pero ese silencio se convirtió en un rayo de esperanza para Alex y Na. El cielo comenzó a despejarse. La lluvia que había acompañado la noche se desvanecía dejando gotas brillantes sobre las hojas, reflejando los primeros rayos de sol. La naturaleza parecía renacer fresca y luminosa. Na levantó el rostro hacia el cielo y sonrió radiante. Alex, a su lado, apretó su mano con fuerza como una promesa eterna. Sabían que aún quedaban tempestades por enfrentar, pero también sabían que después de cada tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. Y que el amor verdadero, cuando es lo suficientemente grande y sincero, puede superar cualquier prueba. En los campos, el viento soplaba suavemente, trayendo consigo el aroma del arroz joven. En ese momento, comprendieron que el amor no necesita demasiadas palabras. Es caminar juntos, es confiar sin rendirse, aun cuando el mundo cambie. Y sonrieron la sonrisa que llega después de la tormenta, una sonrisa de corazones que al fin se habían vuelto a encontrar. Bà Tử Na bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Có điều gì đó đặc biệt trong khoảnh khắc này, điều gì đó không thể định nghĩa, nhưng lại gắn kết họ hơn bao giờ hết. Họ di chuyển quanh bếp với sự thân thuộc của những người đã cùng nhau trải qua hàng ngàn những khoảnh khắc. Mặc dù họ không trao đổi nhiều lời trong lúc nấu nướng, nhưng bầu không khí vẫn ấm áp và thoải mái. Âm thanh của xong nồi, tiếng xì xèo của nguyên liệu trong chảo và những nụ cười ấp trao đổi giữa họ thỉnh thoảng đã nói lên tất cả. Không cần thêm nữa, buổi tối trở nên hoàn hảo. Sự kết nối giữa họ thật rõ ràng, ngay cả trong những cử chỉ nhỏ. Khi chuẩn bị bữa ăn, họ bắt chéo tay nhau vài lần, gần như vô tình. Mỗi cái chạm, mỗi ánh nhìn đều đóng góp làm tăng thêm nét quyến rũ. Những khoảnh khắc chung khiến bữa tối trở nên hơn cả một bữa ăn. Nó trở thành biểu tượng cho mối quan hệ của họ, cho những thay đổi nhỏ, những cảm xúc mới mẻ và những kỷ niệm của họ cùng tạo nên cuối cùng những bữa tối đã sẵn sàng. Cả hai ngồi vào bàn và mặc dù bầu không khí ngập tràn tiếng cười và có những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, nhưng vẫn có điều gì đó trong không khí nói lên điều lớn lao. Đồ ăn rất ngon, nhưng điều thật sự là khoảnh khắc này trở nên đặc biệt chính là điều gì đó thay đổi giữa họ. Họ không thể tả thành lời, nhưng họ sẽ biết sự kết nối của họ chia sẻ cảm sâu sắc hơn.